Bienvenidos a Manos de Crochet, yo soy Stephanie y en el video de hoy te quiero enseñar a tejer este hermoso top de girasol. Les compartí unas fotos en Instagram y Facebook y me lo pidieron muchísimo, así es que hoy lo vamos a aprender a tejer. Comencemos con este video. Bueno, yo para este tutorial voy a estar usando este hilo, este es copito y es un hilo que recomienda tejerse con un ganchillo de 3 milímetros. Voy a usar el ganchillo de 3 milímetros. Este que tengo acá, pues que ya lo realicé, lo hice en un color amarillito bajitico y usé estos hilos, este es hilo crochet o hilo coral y simplemente lo puse doble porque fíjate que es más delgado que el copito, entonces yo quería que me quedara más gruesito, así es que tomé 2 ovillitos y trabajé con el hilo así, con 2 hebras, para que me quedara del mismo grosor. Ambos son hilos acrílicos, pero igual si puedes trabajar con algodón, te quedaría perfecto también. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo un nudo deslizado, así como yo lo hago, o si lo haces con la mano también está bien, como tú lo sepas hacer. Ahora vamos a tejer cadenas. Miren, tomo lazada y la saco por dentro de la argollita y de esta manera voy haciendo cadenas. Como vamos a tejer un top a la medida de cada persona, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar varias cadenas y vamos a tomar la medida desde el cuello hacia la parte de atrás. En mi caso, hasta aquí quiero yo que quede mi top, entonces aquí en total tengo 78 cadenas, aquí me queda perfecto para una talla S o M. Bueno, ya tengo mis 78 cadenas, ahora voy a realizar 2 cadenitas más para girar el tejido. En total me quedarían 80, pero estas 2 últimas no las vamos a contar. Aquí en la tercera insertamos el ganchillo y tejemos un punto alto. ¿Si vieron cómo hice el punto? Miren, tomamos lazada, vamos a la siguiente cadenita, insertamos el ganchillo y sacamos hilo. Saco por 2 y saco por 2. Y voy a seguir tejiendo un punto alto en cada una de las cadenas hasta llegar a la última cadenita. Terminé de tejer la primera vuelta, vamos a iniciar la segunda, 2 cadenas. Estas 2 cadenas no las estoy contando como un punto alto, ¿ok? Entonces, encima del primer punto alto, o sea, aquí voy a hacer un punto alto, pero tomando la cadenita por delante. ¿Sí vieron cómo lo hice? Hago un punto alto, tomo lazada, voy a tomar la cadenita por delante, miren, solamente esta y hago un punto alto. Lo repetimos, tomando la cadenita de adelante, tejemos un punto alto. Esto es para que nos quede esta parte, miren que queda como un hilito por la parte de adelante. Ya les voy a mostrar acá en este top, fíjense que quedan como unas lineecitas con un hilito que queda por fuera. Eso es moda, pues para que se vea bonito el top, entonces vamos a hacer ese detalle en esta vuelta. Entonces voy a terminar de tejer toda esta vuelta así hasta llegar al final. Muy bien, ya he terminado de tejer la vuelta número 2, miren cómo se ve de bonito esto aquí, el detallito que hicimos. Ahora 2 cadenas, siempre para comenzar 2 cadenas y en el primer punto alto de la vuelta anterior voy a tejer un punto alto normal. Esta vez voy a tejer normal, fíjense que tomo las 2 hebras y voy a tejer toda esta vuelta así. Lo que voy a hacer de aquí en adelante es ir intercalando las vueltas. En la siguiente vuelta voy a tejer como la vuelta número 2, o sea, por la cadenita de adelante. Y luego tejo otra así como esta. Voy a ir intercalando las vueltas hasta tener un cuadrado perfecto. En mi caso, mi cuadrado quedó de 34 centímetros por 34 centímetros. Por eso dije cuadrado perfecto, porque debe quedar de los mismos centímetros de ambos lados. Entonces aquí tengo 34 centímetros también. Y aquí le damos forma al top, porque como va a quedar una punta hacia abajo, entonces lo ubicamos como va a quedar. Aquí está, esta parte va hacia atrás, esta también. Queda la punta de abajo y en la parte de arriba es donde vamos a colocar el girasol. Aquí podemos hacer una cadena y cortar el hilo y listo, pero en mi caso, pues en este caso con este top lo que voy a hacer es un borde de puntos bajos. Miren, aquí nos aseguramos de mirar cuál es el lado derecho y del lado derecho vamos a tejer el borde de puntos bajos. Entonces aquí inserto el ganchillo, vamos a insertarlo bien de ambos lados, aquí muy bien, saco lazada y hago un punto bajo. De igual manera, en el siguiente espacio, un punto bajo. Y lo que yo voy a hacer aquí es tejer un bordecito con puntos bajos por todo el orillo, por todo el borde del top. ¿Ok? Esto es opcional si lo quieren hacer. Me parece que da un acabado muy bonito, pero si no, igual como les dije, hacen cadena y cortan y listo. Entonces, bueno, ahorita que terminé de tejer, pasamos con el girasol.
Bueno, y para tejer el girasol comenzamos tejiendo la parte del centro con el hilo café. Yo voy a usar esto, también estos son hilo crochet, entonces lo voy a colocar doble como les había mencionado. En caso de que tejan todo el top con este hilo, pues lo pueden poner doble si desean. Esto es lo que voy a hacer ahora para empezar con el girasol. Voy a hacer un nudo deslizado con la parte corta hacia arriba. O esto que estoy haciendo es un anillo mágico, solo que yo lo hago de esta manera. Si ustedes lo saben hacer de otra manera, perfecto. Ahora voy a trabajar aquí dentro de la argollita, salgo aquí con una cadenita y voy a tejer 6 puntos bajos dentro de esta argolla. Ya vimos cómo es el punto bajo, inserto el ganchillo dentro del aro, saco hilo, tomo la lazada y la saco por los dos. Entonces llevo 2, 3, en total voy a tejer 6 puntos bajos. Completé los 6 puntos bajos, vamos a tirar del hilo para cerrar la argollita, miren, allí quedó cerrada. Y ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí, en el primer punto bajo que hicimos, insertamos el ganchillo y vamos a tejer un aumento. Es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos allí en ese mismo espacio. Aquí tejo el segundo. Vamos a usar un marcador para marcar el primer punto porque vamos a tejer en espiral y no queremos que se nos pierda el punto donde iniciamos. Aquí marcamos y vamos a seguir tejiendo 2 puntos bajos en cada puntico de la vuelta anterior. 1 y 2. Tejemos 2 puntos en cada punto hasta completar la segunda vuelta. Terminada la segunda vuelta, retiramos el marcador para iniciar con la tercera. Un punto bajo en este primer punto y en el segundo un aumento, o sea, 2 puntos bajos juntos. Uno aquí y allí mismo el otro. Marcamos el primero, siempre vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Y en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo, aquí un punto bajo solito y un aumento, o sea, 2 puntos bajos juntos. Toda esta vuelta la vamos a tejer así. Terminada la vuelta número 3, vamos a tejer la vuelta número 4. Voy a tirar bien aquí para amarrar antes. Siempre me gusta asegurar con un nudito para evitar que se nos vaya a soltar más adelante el tejido. Listo, entonces vamos a comenzar con la vuelta número 4. Retiro el marcador, tomamos el ganchillo y vamos a tejer ahora 2 puntos bajos y un aumento. Aquí tejemos el primer punto bajo solito, otro punto bajo solito, marcamos el primero y ahora en el siguiente espacio tejemos 2 puntos bajos juntos. Ok, 2 puntos bajos juntos y seguimos 2 puntos bajos, un aumento por toda esta vuelta. Al llegar al final de esta vuelta, retiramos el marcador y comenzamos la siguiente con 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta, luego 1, 2, 3, 4, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, hasta 7 puntos bajos y un aumento. Ya tengo 7 puntos bajos y un aumento, en total tengo 54 puntos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta, retiramos el marcador y esta vuelta la voy a tejer por detrás. Miren, tomando la hebra de atrás. Anteriormente en el top tomábamos la hebra de adelante, bueno, ahorita vamos a tomar la hebra de atrás y vamos a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, marcamos el primero, no dejen de marcar por favor para no perderse. Sigo tejiendo y vamos en 7 puntos bajos un aumento, ahora voy a tejer 8 puntos bajos y un aumento, pero toda esta vuelta la voy a tejer tomando la hebra de atrás. Llevo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y ahora sí tejemos aquí el aumento, 1 y 2. Seguimos hasta terminar toda esta vuelta. Bueno, ahora vamos a tejer la última vuelta, retiramos el marcador y esta vuelta la vamos a tejer normal, miren, un punto bajo normal, el siguiente punto bajo normal, marcamos el primero y vamos a tejer 9 puntos bajos y un aumento. Ya terminé mi vuelta de 9 puntos bajos y un aumento, retiramos el marcador y aquí en el primer punto de cada vuelta vamos a tejer un punto deslizado, una cadenita y vamos a cortar el hilo. Ya tenemos el centro de nuestro girasol.
Miren, así es como queda. Entonces ahora vamos con los pétalos. Voy a seguir trabajando con el hilo crochet así doble hebra y vamos a tejer con este color amarillo. Pues para los pétalos voy a insertar el ganchillo en cualquiera de los puntos y voy a sacar el hilo haciendo un nudo deslizado, y ahora sí lo saco y vamos a tejer cadenas. Voy a tejer 13 cadenas. Una vez listas las 13 cadenas, voy a devolverme a la segunda cadenita, o sea a la número 12, y voy a tejer un punto bajo. Vamos a la siguiente, tomo lazada y vamos a tejer un punto medio o media vareta. Saco por los 3. Ahora en la siguiente cadena tejemos un punto alto. En la siguiente otro punto alto. Ahora vamos a tejer un punto alto sacado 3 veces. Miren cómo lo voy a hacer. Inserto el ganchillo, saco lazada, me quedan 3 argollas, saco por una, tomo lazada, saco por 2 y saco por las otras 2. Voy a tejer otro así como este, punto alto, sacado 3 veces, saco 1, saco 2 y saco 2. Ahora un punto alto doble. Tomo lazada 2 veces, inserto en la cadenita y voy a sacar 2, 2 y saco los últimos 2. Y ahora me devuelvo un punto alto sacado 3 veces, saco una, saco 2 y saco otras 2 argollitas y voy a tejer otra vez un punto alto sacado 3 veces. Ahora un punto alto normal, una media vareta y en el último o en la última cadena un punto bajo. Miren, ya tenemos este lado del pétalo tejido. Vamos a pasarnos al otro lado y miren lo que voy a hacer. Voy a darle vuelta así a la parte del girasol, la parte del centro, para deslizarme hacia el otro lado. Miren, aquí en este punto me voy a deslizar, inserto el ganchillo, tomo lazada y la voy a sacar así. Ahí la saqué. Entonces ahora voy a tejer los pétalos del otro lado de igual manera. En la primera cadenita que está por aquí abajo, bien escondidita, vamos a buscarla, aquí está. Voy a insertar allí el ganchillo y vamos a tejer nuestro primer punto, que es un punto bajo. Punto bajo, ahora un punto medio o medio punto o media vareta. Ahora un punto alto. Un punto alto sacado 3 veces. 1, 2 y 3. Otro punto alto sacado 3 veces. Un punto alto doble. Saco 2 y saco 2. Un punto alto sacado 3 veces. Estamos haciendo lo mismo que hicimos del otro lado. Otro punto alto sacado 3 veces. Ahora un punto alto normal. Una media vareta. Perdón, otro punto alto normal. Ahora sí, una media vareta. Y vamos a tejer un punto bajo en el último punto. Y aquí en este espacio de cadenita, para la puntica vamos a tejer, para que nos quede la puntica del pétalo, un punto bajo y otro punto bajo allí mismo. Ahora en el primer punto bajo que hicimos vamos a hacer un punto deslizado. Deslizamos una cadenita y cortamos. Y miren, ya tenemos nuestro primer pétalo. Ahí le damos forma y vamos a tejer todos los pétalos de esta manera. Para tejer el siguiente pétalo, lo que voy a hacer es que voy a saltarme 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el número 6 voy a tejer el siguiente pétalo.
Y así tejo igual como tejí este. Nuevamente me salto 5 puntos y en el sexto tejo otro pétalo y vamos a seguir tejiendo así. Bueno, cuando termine de tejer todos estos pétalos, vamos a tejer los otros pétalos en el hilito que sobresale aquí. Mírenlo aquí, entre pétalo y pétalo me ubico en el centro, pues yo calculo dónde es el centro y allí, miren aquí, inserto el ganchillo y voy a tejer el pétalo igual como he tejido, pues como ya les enseñé a tejer los pétalos, ¿ok? Les voy a mostrar acá el girasol que ya tengo listo. Miren, no llevé como un conteo, simplemente entre pétalo y pétalo me ubiqué y tejí los otros pétalos. Luego por la parte de atrás yo lo cosí en la máquina, esa puntica de arriba la doblé para insertar el lacito. Miren aquí lo cosí con la máquina, pero también lo pueden coser a mano, no hay ningún problema. Yo cosí por la parte café, miren, y luego la puntica la doblé y también la cosí con la máquina. ¿Ok? Luego el girasol, para que no quede así como suelto, como volado, así queda el girasol terminado, pero yo quiero que quede fijo en el top. Entonces le hice unas puntaditas con una aguja de coser a mano. Miren aquí, como que le hice unas puntaditas, miren ahí se ve el hilo, para unirlos, para que no quede el girasol como ahí, como todo suelto, ¿sí? Igualmente también le hice unas puntadas acá directamente al top, miren. Solamente en la puntica del girasol la cosí con el top para que no quede el girasol así como les dije, como muy suelto, como loco, así no. Bueno, para el cordón hice como unas 500 cadenas, hice bastantes y luego me devolví con un punto deslizado. La pueden hacer también con punto bajo si la quieren más gruesita. Y ya por último te voy a mostrar cómo va en la parte de atrás. Esta es la tira. Mira que la tira se desliza fácilmente, la inserto por aquí, por una de las puntas que van a amarrar hacia atrás y del otro lado también, aquí la estoy colocando que quede cruzada en la espalda. También la pasamos por el otro lado y le hacemos un lazo en la parte de atrás para amarrar. Y eso es todo, de verdad que el top queda súper lindo, espero que te animes a tejerlo. Si lo haces me puedes compartir las foticos en mis redes sociales, aparezco como Manos de Crochet en Instagram, Facebook, TikTok, en fin. Espero que te haya gustado este video, de verdad, te mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.